Bueno, pues buenas tardes, mis queridos hermanos. Buenas Gracias por tardes. acompañarnos, ¿verdad? Todas las semanas, 2 veces en semana. Gracias por acompañarnos en este recorrido precioso de las 24 horas de nuestro Señor Jesús, acompañándolo, ¿verdad? Eh, Preparando junto con Él. La reflexión de hoy va a girar en torno a las horas de la pasión, la número 15 y la número 16. Aunque quizás también se toquen algunas anteriores en algún momento. Eh, por ejemplo, podemos comenzar con esto, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. De lo contrario, millares de ángeles me defenderían. Ayer era cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato, que él le pregunta, ¿de dónde es tu reino? Y él le dice, mi reino no es de este mundo. Bueno, pues ahora esta partecita le voy a poner una partecita que es de una conferencia que dio el padre Rabasi eh, sobre, eh, sobre esos procesos legales de Jesús. Y este recorrido es con las Sagradas Escrituras. Ese recorrido que él hace es con las Sagradas Escrituras eh, frente a Poncio Pilato y frente a Herodes. Así que escuchemos esta parte que nos va a ayudar tantísimo para poder seguir acompañando a Jesús en estas horas, ¿ok? Y Caifás va a enviar a Jesús ante Pilato. ¿Por qué ante Pilato? Y acá tenemos que recordar lo que dijimos al principio. Porque aunque quisiesen matar a Jesús, los judíos no tenían el ius gladi, el derecho de matarlo, el derecho de la espada. ¿Por qué? Porque lo habían perdido al anexarse al Imperio Romano. Solamente podía aplicar la pena capital Roma, el imperio, en la cabeza del procurador, Poncio Pilato. El culto judío tenía protección del Estado romano, pero el caso del delito de blasfemia no era una violación a los usos del culto judío, y por eso el derecho romano no tenía competencia inmediata sobre esto. Ahora bien, entonces, ¿por qué no fueron con la acusación directa de blasfemia ante Pilato? Vamos a ver que lo van a acusar de sedicioso, de revoltoso. El proceso romano se trató de un delito absolutamente distinto que el que recién vimos ante el Sanedrín. Va a ser hecho ante Pilato, el quinto gobernador romano de la provincia de Judea. Pilato gobernó 10 años en Judea, del año 26 al año 36 de nuestra era. Judea era una provincia muy alejada de Roma, una provincia muy compleja para el Imperio Romano. Eran pocos los que querían ir ahí como procuradores, más bien varios de los biógrafos o biblistas narran que era una especie de destino castigo para un procurador mandarlo a Judea. ¿Y por qué? No por lo lejos, no por la lejanía de la provincia de Judea, sino por lo revoltosa que era la nación judía. Siempre había motines, pequeñas revoluciones. Vamos a verlo en el caso de Barrabás enseguida. Poncio Pilato ni siquiera vivía en Jerusalén. Habitualmente los procuradores romanos vivían alejados de lo que es Jerusalén, que está más bien metido, alejado de la costa del Mediterráneo. Se encontraban más bien los procuradores en lo que es Cesarea Marítima. Ahí tenían su palacio. ¿Y por qué entonces Pilato estaba en Jerusalén? Porque al menos una vez al año, en la Pesaj, en la Pascua judía, el procurador, como representante de Roma, como embajador, digamos, de Roma, iba siempre a lo que es Tierra Santa para estar presente por si había justamente alguna revuelta. Y le va a tocar el caso de Nazareno. Pobre Pilato, se hubiese quedado en Cesarea Marítima, más tranquilo. Lo llevan ante Pilato. ¿Qué acusación traes contra este hombre?, preguntó el procurador. Si no fuera malhechor, no te lo hubiésemos traído, respondió Caifás. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
Y respondió Caifás: es que a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Juan 18. Pilato va a preguntar entonces a Cristo: ¿eres tú el rey de los judíos? El procurador romano demuestra que tenía un conocimiento de lo que implicaba ese título, pero pregunta esto incluso irónicamente frente a todos. No le era indiferente el caso de que Cristo se hiciera rey de los judíos, pero ese rey podía implicar dos cosas distintas para Pilato: un reinado espiritual y un reinado temporal. Si era espiritual, como a todo romano que aceptaban todas las religiones de las provincias que dominaban, poco caso le hacía, pero si era temporal, y alguna complicación le iba a traer, porque era alguien que estaba intentando detentar el poder paralelamente al suyo. Los sanhedritas habían puesto esperanza en transformar la acusación y en vez de blasfemia, pedir la acusación por sedición. Ese concepto romano era absolutamente distinto. Su mesianismo estaba confirmado con las pruebas externas para el pueblo judaico, que no había querido aceptarlo, al menos en la cabeza de sus dirigentes. Jesús no podía contestar a Pilato un sí rotundo. Ciertamente que era rey, pero si decía que sí, entonces iba a aplicarse de enseguida una condena por una especie de caso de sedición politiquera. Si decía que no, iba a mentir. Por eso respondió: tú lo dices. Marcos 15:2. Fue entonces que los sumos sacerdotes decidieron ampliar la acusación. Subleva al pueblo enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Prohíbe pagar el tributo. Se proclama a sí mismo rey y Mesías. Pilato dijo: esta es la mía. Como dijeron, predica por toda Judea y Galilea. Y es Galileo. Esta es la mía. Va a aprovechar que por allí también estaba Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, para enviarlo frente a Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes Antipa, tetrarca de Galilea, quizás lo recordemos por haber sido aquel que, a pesar suyo, quizás terminó cortando la cabeza de San Juan Bautista. Este tetrarca, completamente independiente de la jurisdicción de Pilato, puede leerse algo de él en el capítulo 23 de San Lucas. No estaba en buenas relaciones ni con Pilato ni con el Sanedrín. Una de las razones de la enemistad, sobre todo con Pilato, es que el mismo Herodes informaba de la conducta de Pilato a Roma. ¿Cómo andaba el procurador en la provincia de Judea? Herodes Antipas había visitado Roma en el año 28 después de Cristo y allí había conocido a Herodías, su concubina, la esposa de su hermano Filipo. Su servilismo romano va a hacer que Cristo lo califique de el zorro Herodes. Informaba, por un lado, a Roma lo que hacía Pilato, y por otro, también podía llegar a informarlo a Pilato de lo que sucedía en Judea. 3 intentos de salvar al acusado por parte de Pilatos hubo. El primero entonces lo enviará frente a Herodes. Conocemos la historia. Herodes va a pedirle algún signo, alguna especie de milagro a nuestro Señor, y sea por la impureza de Herodes, sea por su servilismo o su mala fama de hombre, nuestro Señor va a callar. No dijo palabra. Algún milagrito, alguna cosa mágica, era mucho lo que había escuchado Herodes de nuestro Señor Jesucristo. Así como también era mucho lo que había escuchado de San Juan Bautista, a quien realmente admiraba. ¿Tú eres rey?, le preguntó. Debe haber pensado: pues entonces has conseguido más que yo. Y se burlaba, haciéndole poner
un vestido brillante, dice el Evangelio, mostrando que ese hombre era más digno de risa que de peligro, y lo devolvió casi como un loco. San Lucas no precisa el color de la vestimenta que Herodes hizo colocar a nuestro Señor, pero una antigua tradición que se remonta a los primeros siglos supone que era una vestimenta de color blanco. La Vulgata, la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín que hizo San Jerónimo en el siglo V después de Cristo, dice que fue una vestimenta alba, de color blanco. Si realmente fue así, habría que entenderla casi como un signo de complicidad, incluso latina, entre comillas, que Herodes Antipas, educado en Roma, envió al gobernador. Ambos sabían, Herodes y Pilato, que un, entre comillas, candidatus, de vestimenta cándida, era el aspirante a un cargo público que llevaba una toga, un manto de color cándido, es decir, blanco. Era como si Herodes quisiera decirle: aquí está, con sus vestiduras correspondientes, el candidato al rey de los judíos, este pobre hombre. Nuestro Señor va a volver de vuelta con Pilato. Pero no sería el único que fuese acusado y condenado el Viernes Santo. En realidad fueron 4 en ese fatídico primer Viernes Santo de la historia. Uno de ellos, el más conocido, era Barrabás. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 18, lo describe así: Barrabás era un bandido. Este término, en griego, en el original griego, se menciona como lestés. Término griego que quizás en su primera acepción designa, sí, un ladrón, un bandido, pero en Judea, en esa época, más bien intentaba designar algo como si hoy dijésemos un guerrillero o un terrorista que luchaban contra la ocupación romana y por la liberación política de Israel, que no estaban de acuerdo con el Sanedrín ni con los saduceos, sobre todo, de aliarse con el imperio para ser parte de Roma. Como si dijésemos hoy un agitador social, un piquetero, no sé, algo que para que uno comprenda. Ese carácter político de Barrabás queda también confirmado por su nombre, Bar Abbas, que significa en arameo hijo del padre. Se trata incluso de un apelativo o de un seudónimo cuasi mesiánico, de alguien que está intentando salvar a la patria. En cuanto a su carácter sedicioso, no hay ningún tipo de duda si uno lee al menos los evangelios. Y va a llegar la fiesta de la Pascua. Fiesta de Pascua que tiene muchas particularidades. Una de ellas va a ser la liberación de un preso. Esta costumbre que existía en Judea era aplicable solamente a los presos políticos. Por eso uno entiende entonces que van a colocar a Cristo por un lado y a Barrabás por otro. Barrabás no era un ladrón de gallinas, era un preso político, como también en ese caso lo consideró a nuestro Señor Jesucristo Poncio Pilato. Esta costumbre se había originado durante los años turbulentos de la guerra civil bajo el tiempo de los amorreos. El príncipe judío, para calmar al pueblo, que desde Palestina y desde la diáspora afluía a la ciudad santa en Pascua, daba la libertad a un preso político. Desde el momento en que llegaron los romanos, entonces, esta facultad, esta tradición, no fue abolida por el imperio, por el procurador romano. Le correspondía entonces, de todo derecho, a Poncio Pilato dar o no ese perdón político. Y en el derecho romano, como también en el derecho argentino, había 2 clases de perdón. Por un lado, la amnistía, y por otro lado, la amnistía en general llamada indulgencia, y por otro lado, la abolición. ¿Qué era la abolición? Implicaba la libertad de un prisionero todavía no condenado, como si dijésemos acá, en prisión preventiva, pero no condenado definitivamente. Este tipo de abolición la podía dar el procurador, mientras que la indulgencia de alguien ya condenado solamente la podía conceder el emperador o el senado. Por lo tanto, resumiendo,
era Poncio Pilato el que tenía la potestad política y judicial de indulgenciar o a Barrabás o a algún otro preso. Pilato por segunda vez ve que es un modo de salvar a Jesús. Lo había mandado ante Herodes, Herodes no había sacado nada de todo esto y lo había devuelto casi como un inocente. Es un pobre hombre. Veamos entonces los judíos, al menos con esto de Barrabás o Cristo, pueden llegar a ceder. Recordemos también que las leyes romanas concedían a los asistentes a determinados procesos un derecho de súplica. ¿Qué es este derecho de súplica? Por aclamación popular, por vox populi, la gente podía pedir, podía suplicar la libertad de alguien que podía recibirla o no por esas aclamaciones, llamadas así en latín. Con ese tradicional pragmatismo romano, se ordenaba que en caso de condena de un acusado, el juez debía conceder, si esto era previsible, de que no se produjese entonces, por el contrario, un motín popular. Esto encaja perfectamente en la situación descrita por el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, donde dice: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Y la masa judía, que siempre estaba contra Roma, y se tenía que elegir entre la solución prestada por el procurador y la ofrecida por Sanhedritas, no dudó en elegir a Barrabás. ¿Y qué queréis que haga pues con este que llamáis el rey de los judíos? ¡Crucifícale!, gritaron. Otra vez, el Galileo, Pilato y la acusación. Pilato sabía que de ser acusado por los judíos, como ya lo estaban amenazando, de no ser fiel al César por no condenar a Cristo, le podría bien haber valido la deportación a una lejana isla, la muerte por las piedras en el circo, todo tipo de tortura que no fuese la crucifixión. La crucifixión estaba vedada para un ciudadano romano, sea cual fuere el delito que hubiese cometido. Por eso San Pedro va a ser crucificado, boca abajo, él pidió eso, pero San Pablo va a ser decapitado, porque tenía la ciudadanía romana. El pequeño pueblito de Tarso la había conseguido por un episodio histórico favorable a Roma. Crucifícale. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Fue entonces cuando, pidiendo un poco de agua y en un gesto completamente ritual, viendo que nada conseguía, Pilato se lavó las manos, diciendo: yo soy inocente de esta sangre. A lo que respondió el pueblo judío: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. San Mateo aclara: y todo el pueblo judío pidió la crucifixión. Es importante esta aclaración porque entre los 4 evangelistas sabemos que San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, San Mateo especialmente escribe para los judíos. Y escribe claramente: todo el pueblo judío pidió que fuese crucificado. Pilato lavó sus manos. Era una costumbre típicamente judaica, no romana. Se acomodó en esto a este uso judío. Quizás, dice alguno de los autores que estamos siguiendo, porque era tal la multitud frente al pretorio que no llegaban a escuchar completamente las palabras que él decía. Y en ese gesto ritual pidiendo una jarra, podía él hacerse entender, apenas por gestos, ante la multitud. Otro autor plantea que quizás porque no todo el mundo hablaba la lengua en la cual se estaba realizando el proceso. El proceso no se hizo en hebreo, que era la lengua más bien litúrgica, ni en arameo, que era la lengua, el hebreo entre comillas vulgar, que se hablaba coloquialmente, ni en latín, porque los judíos no hablaban latín, sino que el proceso se hizo en griego koiné, un griego más bien común, más sencillo, que era la lengua oficial del Imperio Romano para todas las provincias de Oriente.
Pilato por tercera vez va a intentar una estratagema para salvar a Jesús. Quizás dijo o pensó, si lo corrijo y luego lo suelto, estos judíos se apiaden del Galileo. Por eso, como dice San Lucas en el capítulo 23, Pilato dijo, le corregiré y lo soltaré, mostrando cómo entendía el procurador esta pena. Y eligió la corrección, entre comillas, la corrección. Nuestro Señor no puede ser corregido de nada. De la flagelación. Según el derecho romano, todo aquel que era entregado a la pena de la flagelación quedaba enteramente a merced de sus verdugos y perdía por completo el estatus de ciudadano, si era romano, y el estatus de persona. Ya no era persona, sino una cosa, lo que se estaba azotando. Giuseppe Ricciotti, un gran biblista, gran biógrafo, tiene una hermosa vida de Jesucristo, narra que el que iba a ser flagelado era considerado como un hombre que había perdido su condición humana, casi una caricatura vacía de contenido y no protegida por la ley, un cuerpo sobre el que se podía herir a discreción. No me detengo en la flagelación, tampoco me detengo en la coronación de espinas. Simplemente decimos que fue hecha con un tipo de arbustos que por entonces existían, llamado Sísifus, pequeños arbustos de espinas bastante largas, una menos de ellas yo he podido ver, y alguno de ustedes quizás, si alguna vez tuvo la gracia de ir a Roma, en la iglesia llamada Santa Croce en Jerusalén, la Santa Cruz en Jerusalén, donde se encuentra un clavo de la pasión de Cristo, de uno de sus clavos, una de sus espinas, parte del cartel, del INRI, espina bastante larga, más o menos de unas 7 pulgadas por lo menos. Hoy por hoy son llamadas justamente por el tétrico destino que le tocó soportar a esa pobre espina, spina Christi, le conoce así al arbusto. Después de la flagelación, Mateo dice que a Jesús le echaron por encima un manto escarlata. Este hecho se confirma por una obligación impuesta a los oficiales que actuaban fuera de Roma. Ellos debían llevar un saco, precisamente un manto de color escarlata. Formaba parte del vestuario militar. No sería tan difícil disponer de alguno usado o incluso reducido a jirones para colocarle a nuestro Señor. Si alguna vez vimos o conocemos la historia de San Martín de Tours, ese santo que fue primero soldado romano y después terminó siendo obispo en Francia, en Tours, y que corta la mitad de su manto romano, ¿no? Y coloca sobre un pobre, más o menos podemos hacernos la idea de lo que fue el manto que cubrió a nuestro Señor Jesucristo en tono de burla por parte de los romanos. Seguramente le habrán colocado un manto, una caña, amén de la corona de espinas. Ese era el rey. Salve, rey de los judíos. La flagelación, un dato no menor, fue enormemente dolorosa para Jesús, por 2 motivos. En primer lugar, porque era teóricamente el castigo último que Cristo iba a sufrir. Por lo tanto, tenía que ser bien machucado, bien golpeado, bien flagelado, para que cuando se lo presentase al pueblo judío, el pueblo se apiadase de Cristo. Pero en segundo lugar, porque los soldados romanos que flagelaron a Jesús no eran romanos, sino que eran sirios o egipcios que estaban trabajando bajo el imperio como si fueran soldados reclutados y tenían gran odio por el pueblo de Israel. Estaban lejos de su patria, a menudo tenían que reprimir algunas sublevaciones judías, y una vez que tenían a un judío para golpear, se iban a desquitar, no sabían quién era Jesús. Después del manto, la caña, la corona, Pilato va a llevarlo al pretorio. Ecce homo. Amado Jesús, en tu divina voluntad me encuentro junto contigo en el momento en que reparas por las hipocresías del cuerpo religioso de los fariseos. Reparas por lo que representan
el cuerpo masónico dentro de nuestra iglesia, los nuevos fariseos. Queriendo matarte en tus fieles, se confabulaban con los gobernantes temporales para crear un solo gobierno mundial que tiene como objetivo eliminarte del mapa. ¡Qué atrocidad! Y tú repites lo mismo que le dijiste a Caifás. Tú lo dices, sí, soy el verdadero Hijo de Dios. Y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones. Momentos antes estábamos en el lavatorio de los pies a tus discípulos y junto contigo reparo por las obras santas que administran tus consagrados con espíritu de soberbia, vacío de espíritu divino y con desinterés. Todas las obras buenas que te deshonran, te amargan y te dan muerte. Lavemos sus pies en gesto de verdadera humildad. Supliquémosles sorbos de amor para ti, que todo lo has dado y nada obtienes a cambio. Perdón te pido en nombre de todos. Vistámoslo con tu luz de santidad, de amor verdadero, que emana del calor y de la humedad de sus almas, que contiene el movimiento primario, la fuente de vida, para hacer germinar tu vida divina en cada uno de ellos, si la dejan penetrar. Oh fuente de luz divina, ejerce tu fuerza creadora, comunicadora y unificadora en todos y en todos los tiempos, consumando las tres potencias del alma de todas las criaturas en el centro del sol divino que contiene todo, que a todos da y de todos recibe, en la unidad de tu querer santísimo. Ahora, mis hermanos, reflexionemos. Saben que estas horas de la pasión nos hacen ver el estado de nuestras almas. Deberíamos de preguntarnos algo, varias preguntas. ¿Las críticas son reparaciones? ¿Las recomendaciones de a quién escuchar y a quién no es reparación? ¿El señalamiento a nuestros sacerdotes son reparaciones? Ni siquiera Jesús quiso señalar a su traidor, mis queridos hermanos. Y en vez de esto, ¿qué hace Jesús? Se arrodilla delante de ellos, delante de nosotros. Los miró y nos mira con amor profundo y suplica que lo amen y que lo amemos. Y yo los invito a hacernos una introspección en esta hora, una introspección bien sincera, porque precisamente estas horas de la pasión es para ver en el estado que nuestras almas se encuentran, bien sincera, y que nos preguntemos, ¿estoy reparando a Jesús en estas horas realmente? ¿Me estoy revistiendo de su pasión para ver a través del movimiento de mi voluntad, esa voluntad libre que Él me ha dado, quitándome del medio, el medio mío, el medio de mi yo, y dándole rienda suelta a la divina voluntad para que ponga lo suyo en la humanidad de Jesús, pero que lo ponga lo suyo en mí, en mi alma? Y con esos sufrimientos infligidos por el hombre y por la divinidad, le pueda llevar Él el aroma y el perfume de la gloria y del honor y del amor en correspondencia por todo y por todos al trono de la divinidad. Y como dice el doctor, es la muerte de un Dios en la humanidad de Jesús para resucitar en la humanidad de cada uno de nosotros, con Jesús en nosotros.
que este momento sea un momentito de reflexión interna, de una autorreflexión, para que podamos mirarnos con los ojos de Jesús, cómo Jesús nos está mirando ahora. Él nos suplica, ámame, ámame, porque fíjate que mi cuerpo está llagado y en ese cuerpo llagado estás tú y están todos los demás. Ámame, no quites tu mirada de mí, porque eso fue lo que yo hice y quiero que tú hagas conmigo, que seas verdaderamente humilde, porque lo tienes todo, porque yo te lo estoy dando todo. Ahora, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás acompañándome o estás dejando que tu yo esté jugando sucio y te estás revistiendo de ti mismo, pareciéndote que estás revistiéndote de mí? Es algo que debemos de preguntarnos sinceramente. Vamos a la lectura 1640, como le había dicho, que la rumiaran. Vamos a leerla con el doctor. Cuando yo digo vamos a leerla con el doctor, es que le voy a poner el programa donde él la lee y vamos a irla leyendo con él. Enero 14, 1924. En la flagelación, Jesús... Útiles, ¿o no? Y aquí Jesús me dice, simplemente preocúpate de mi voluntad. Listo, todo lo demás no te debe interesar. Sí. Muy bien. Así que bueno, pues preocupémonos por entrar en ella, ¿no? 1640, enero 14, 1924. En la flagelación, Jesús quiso ser desnudado para dar de nuevo a la criatura las vestiduras reales de la divina voluntad. Estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos, bajo una tempestad de golpes. Y mi amable Jesús, saliendo de mi interior, en el estado en que se encontraba, cuando fue flagelado, me ha dicho: Hija mía, ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido. ¿Quién no le daba otra cosa que felicidad? ¿Quién no le daba otra cosa que felicidad sin medida? Y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre, y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir. Esto es también algo que, hijo, es increíble lo que está diciendo, ¿no? Sí. O sea, no le hacía conocer más que a Dios, lógico, eso era totalmente normal. Pero algo que dice, no se daba ningún pensamiento de sí mismo porque ya no tenía espacio. Era tanto lo que Dios le daba, le comunicaba, que prácticamente un pensamiento de sí mismo ya no tenía cabida. Y esto es un enorme misterio, el cómo pudo entrar la tentación. Sí. O sea, en realidad creo que las palabras de Jesús en Luisa deberíamos de meditarlas. Primero dice, el gusto parece cosa de nada.
Pero el gusto nos puede llevar incluso a esto, a quitarnos todo lo que Dios nos está dando, todo lo de lo que Dios nos está llenando, y poner la parte humana del gusto, y eso es sacarme de la divina voluntad. Aparte de eso, el amor. Adán se olvidó de amar a Dios, y sobre todo se le olvidó que Dios lo amaba. Entonces, entre el gusto, la distracción y el olvido, en definitiva es como el trampolín para caer en esta culpa de abandonar la divina voluntad. ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado con todos nuestros sentidos. Exacto. ¿Verdad? Porque podemos caer por ahí, por cualquiera. Y a veces pecamos de temerarios. Y no se nos olvide que Jesús, cuando Satanás lo invita a ser temerario, le dice: no tentarás a tu Dios. Cuando lo invita a que se suba al templo y se arroje y los ángeles lo van a recibir. Aquí nosotros en muchas ocasiones estamos haciéndole caso a Satanás. No, yo ya vivo en la divina voluntad, a mí ya no me hace daño ver algo, por ejemplo, ver, no sé, películas, cualquier tipo de diversión, ya no me hace daño. Pero se nos olvida que tenemos una concupiscencia, se nos olvida que tenemos una naturaleza humana que está llamada a lo humano. Y que en el momento de verlo, o sea, es un potente imán que él despierta el gusto, y ese gusto me puede llevar a eso, ¿no? Y el gusto, el estarme gustando, me hace olvidar que Dios me ama y que mi deber es amarlo continuamente. Así que es algo para estar siempre atentos. Sí. Yo siento que por eso se tuvo que inventar el trabajo, para tenernos distraídos. No, sí, porque antes se supone que Adán no tenía que trabajar, y le dice: ahora tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente, para no estar en el ocio, porque si no, ociosos y sin Dios estaría... Bueno, el ocio es tremendo, ¿no? Sí, en definitiva pero hay un ocio con Dios, ¿o no? O sea, puede uno estar meditando. No, pero el trabajo del hombre era el cuidar el paraíso. O sea, claro, cuidar el paraíso, si ya lo entendemos desde como lo hemos ido manejando, era cuidarse a sí mismo, porque el paraíso era él. Pero de todas maneras, la creación necesitaba de la acción de Adán para, o sea, ordenarla de alguna manera, ¿no? El ocio como tal, el ocio produce, es un vicio, o sea, el no hacer nada. En la divina voluntad podríamos hablar de una vida contemplativa, continua. Sí. Una vida en que estuviéramos siempre enfocados en Dios, sumergidos en Dios, y estarlo amando y reparando por toda la humanidad. Eso sería un trabajo, y es un trabajo difícil, porque hay que mantener la atención continua, y eso es lo que Jesús le pide a Luisa continuamente: sea atenta, sea atenta. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice: para hacerlo semejante a Él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos. Sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que, habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer, viviera de lo nuestro. Y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto,
como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. Esto también es como la consecuencia lógica, pero es importante entenderlo. O sea, en Dios están todos los bienes. Él es la fuente de todos los bienes. Por lo tanto, estando en unión, en fusión con su voluntad, tenemos todo a nuestra disposición, todo lo tenemos, no hay nada que nos preocupe. Pero en cuanto nos salimos, en ese momento ya los bienes que obtenemos a través de nuestra voluntad no tienen la capacidad de satisfacer todo nuestro ser. Dios es el bien mayor, el bien que anula toda necesidad. Pero te sales de él y entonces recurres a los bienes menores. Pero los bienes menores van depositando satisfacciones en determinadas circunstancias y no es en totalidad. ¿Sí? Entonces esto también es increíble porque todo lo que nosotros podamos hacer no se sustituye a todo lo que yo requiero tener. Sí. Ejemplos burdos. En la divina voluntad debería de habernos abarcado todo y satisfecho por todo. Ahora, vamos a poner un ejemplo material. Yo tengo necesidades físicas, tengo frío, necesito calentarme, tengo hambre, necesito comer, tengo sueño, necesito dormir, ¿sí? O sea, son varias cosas. Si yo satisfago una de estas, quedo satisfecho en esa necesidad por un tiempo, porque no es continuo, no es en la eternidad, pero lo demás queda. Puedo comer, satisfice el hambre, pero no el frío, ¿sí? No el cansancio. Y cuando se obtiene el bien mayor, que es Dios, en ese momento Él tiene la capacidad de podernos satisfacer en totalidad. Y usted ha dicho mucho, bueno, que Adán se le olvidó que Dios lo amaba. Y aquí dijo, tuvo miedo de Dios, porque entonces dejó de amar a Dios como debía de ser. Y al dejar ese amor es cuando se siente el miedo. Así es, en la divina voluntad no hay miedo. ¿Sí? No hay miedo, no hay vergüenza, no hay nada. Y Adán sintió miedo, se esconde y siente vergüenza. O sea, siente vergüenza porque se ve desnudo. Y entonces la pregunta es, ¿que no estaba desnudo antes de comérsela? Pues sí, estaba rodeado de luz. Entonces, ¿desnudo de qué? De la luz de Dios. Ahí se dio cuenta de la luz de Dios que la pierde y se da cuenta de que Dios lo va a reprender, porque se acordó del mandato. Claro. Entonces tuvo miedo. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos lo conocieran, solo tendrían un solo suspiro, que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad, pero estas cosas naturales eran casi nada. Eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Es interesantísimo esto, ¿no? O sea, no hubiéramos estado sujetos a los cambios, a las inclemencias del tiempo. No hubiéramos estado sujetos al cansancio. Al hambre. La divina voluntad se iba a sustituir a todo. Hay otra lectura por ahí que dice que en la divina voluntad le iba a como a mediar todos los bienes. O sea, no iba a haber ni frío ni calor, sino siempre una temperatura más o menos adecuada. En fin, cosas que parecen ciencia ficción,
pero que es una realidad por la fe, yo lo creo, y que aquí nos lo está diciendo, ¿no? Dice, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Sí. Seguimos. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio, que ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo, y así calentarlo y lavarlo, para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Nosotros también podemos hacer eso, ofrecerle al Padre Celestial cualquier cosa que estemos pasando, ¿no? Ofrecérsela en la divina voluntad. Aquí Claro. Jesús dice de ofrecer a mi Padre Celestial mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Así podemos nosotros ofrecer lo que estemos pasando, ¿no? Para revestir al hombre, ¿no? Si lo queremos ver en este punto y así como Jesús, necesitaríamos de alguna manera sufrir la vergüenza que sintió Jesús. Como es difícil que lo podamos sentir, o sea, ahora en la actualidad, me puedo unir y puedo tomar esa vergüenza de Jesús como mía y ofrecérsela como si fuera mía. Pero de otra manera, ¿cómo podríamos sentirlo en forma así tangible? Que te desnudaran en medio de personas. Digo, perdón que lo diga de esta manera, Claro. pero esa sería como el punto, ¿no? Sentir la vergüenza de tu desnudez. O alguna burla que le hagan delante de unas Eso sí. personas, y Así uno es, sí. sentir, no vergüenza, pero sentirse mal, ¿no? Pues de que se estén burlando de Y sentir uno. que eso se lo están haciendo a Jesús, tomarlo, vivirlo, entonces, así es. Muy bien. Yo, al oír esto, sorprendida he dicho, mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre, con sustraerse de tu voluntad, tuvo necesidad de vestirse, tuvo vergüenza, miedo? Sin embargo, tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial. Eras una sola cosa con Él. Tu mamá no conoció jamás su querer. Sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimento, y sentisteis el frío y el calor. Luisa es muy aguda, o nosotros somos muy incrédulos y le está tomando nuestra incredulidad para ponérsela a Luisa, ¿no? Claro. Y Jesús ha agregado, Sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre, la naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara, sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias. Y debí fraternizarme con él, tomar sobre de mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida, como si fuera uno de ellos.
Pero en mí había este prodigio, que si lo quería de nada tenía necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo, aun en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre, que por consideración mía y de mi voluntad, toda sacrificada a él, restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad. Es lo que quiere él ahora, ¿no? Bueno, mis hermanos, yo creo que con esta lectura ya, ¿verdad? Él hablándonos sobre qué significaba el que le quitaran esa vestidura a él. Sencillamente para que nos pongamos la vestidura real, ¿verdad? Se hizo uno igual que nosotros. Entonces, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nos pongamos su vestidura. Pero ¿cuál es la vestidura de Él? La vestidura de su sangre. Esa es la vestidura real. Ese es su reino. Su reino es el reino de su pasión para restituir al hombre. Y ese es el acompañamiento que le estamos dando a Jesús en estos días, vistiéndonos de su pasión. Entonces yo me quedo aquí para darle oportunidad a ustedes a que también comenten y ya terminaremos dentro de un ratito. Y hay una infinidad de mensajes acá. Tenemos una conexión directa con el Señor. Y algo que me vino a mí, ¿no es cierto?, lo tuve que escribir porque es la mejor manera para mí de tener una concentración. Yo lo veo como un recogimiento, que nosotros no somos monjes, ¿no es cierto?, somos personas del mundo, pero el monasterio está dentro nuestro, ¿no es cierto? Es un recogimiento monástico sin monasterio. Nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos el monasterio, si lo queremos, Jesús nos da ese monasterio, sin tener que ir y tomar votos de pobreza o de obediencia. Tenemos una libertad nosotros que es extraordinaria realmente. No tenemos que nosotros tomar ningún voto, podemos hacerlo porque queremos. Y no hay cosa más poderosa que querer, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esa idea, me viene a la cabeza esto: ayuno de lo que consideramos bueno o malo. De acuerdo con nuestra voluntad humana, consideramos cosas buenas o malas, ¿no es cierto? Mucha gente, que yo he tenido ocasión de hablar con personas, se asustan de la crucifixión de Jesús, ¿no es cierto? Lo ven como algo malísimo. Pero miren ustedes, con el entendimiento que nos da Jesús, cómo eso es la glorificación del Señor. Y nos glorifica a nosotros crucificándonos con Él, si lo dejamos, ¿no es cierto? Entonces, esto de la voluntad humana es terrible, ¿no es cierto? O hermoso y terrible, ¿no? Es algo extraordinario que nos da, pero puede ser terrible también, ¿no es cierto? Entonces, yo puse ayuno de lo que consideramos bueno o malo de acuerdo con nuestra voluntad humana. No sabemos nada sin la luz de la voluntad divina. No sabemos nada sin la luz de la voluntad divina. Eso es lo que nos dice ese capítulo, y lo estuve rumiando mucho, lo leí mucho. Lo bueno de la voluntad divina es la bondad absoluta, es decir, ya no estamos hablando de ser buenos o malos,
o que algo es bueno y que algo es malo. Y eso nos lleva a un nivel ya de comprensión que sería saber o de alguna manera, ¿no es cierto?, con nuestras limitaciones, y yo soy el primero limitado acá, ¿ok? No se vayan a creer que yo estoy enseñando. No, no, no. Llegar a la bondad de Dios no es mi bondad, pero Dios me la da, ¿no es cierto? Entonces yo digo, sí, sí, yo lo agarro. Si me lo dan, lo agarro. No te voy a despreciar, Señor, ¿no es cierto? Si me estás dando tu bondad, la agarro y te agarro a ti, ¿no es cierto? No me despego de ti. Entonces, lo bueno de la voluntad divina es la bondad absoluta, mucho más que ser bueno o ser malo. Por eso yo empecé con ese ayuno de lo bueno y de lo malo que tiene la voluntad humana, ¿no es cierto? Ya no tratamos de ser buenitos, tratamos de ser la bondad, que es lo que nos ha explicado el doctor Tomasini, yo creo, muchas veces nos ha llevado a eso, ¿no? Lo bueno de la voluntad divina es la bondad absoluta. Lo nuestro es nada, lo nuestro es nada. Más allá del bien y del mal que conocemos humanamente, más allá de la humildad, es la nada, porque ese es el gran paso que damos cuando entramos nosotros a conocer lo que Dios nos quiere dar, que es esa nada que nos lleva más allá de la humildad, porque la humildad es una virtud teológica. Y acá estamos yendo, pues, a una vivencia, algo que teológicamente, pues, yo creo que se debe estudiar esto, ¿no? Los sacerdotes, los teólogos van a tener que estudiar todo esto que nosotros nos estamos rompiendo la cabeza con esto, y ellos van a tener que estudiar y nos van a tener que enseñar estas cosas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos ir viviéndolas, ¿no? Podemos hacer la nuestra, como diría alguno, ¿no es cierto? Una persona de pueblo. Hacemos la nuestra, no en contra de la iglesia, nunca, nunca. Y tratando de que pues los teólogos empiecen a explicar todas estas cosas a su manera, pero yo sinceramente creo más en Jesús que en la teología, ¿no es cierto? Ahora, la teología sí es necesaria, porque tenemos una iglesia y no tenemos que apartarnos de esta iglesia que es universal, así que es la bondad absoluta de la que yo estoy hablando, ¿no es cierto? Está en la iglesia, es la iglesia misma que es la bondad. Y entonces, bueno, yo me viene a la mente eso escuchando, y ha sido hermoso todo esto que hemos escuchado, porque el doctor Tomasini tiene una capacidad de transmitir que yo nunca conocí una persona que transmitiera de esa manera, no sé, nunca. Bueno, que yo sepa, ¿no? Por ahí nos topamos con personas y no sabemos nada, ¿no es cierto? No sabemos con quién hablamos muchas veces, ¿no es cierto? Porque somos nada, entonces, pues conocemos muy poco, ¿no? Sabemos muy poco. Pero gracias a Dios que están ustedes, que estamos juntos en esta voluntad divina y forjando para que el Señor intervenga y que Él haga su trabajo, porque nosotros no podemos hacerlo sin Él. Esa voluntad humana tiene que ser ofrecida, tiene que estar en ayunas, ¿no? Como empecé yo. Tenemos que estar en ayunas. Ese es el verdadero ayuno para mí. Gracias, muchas gracias. A usted, don Carlos, muchas gracias por
por esa reflexión, ¿verdad? Que hizo de la lectura que usted rumió y, y sabemos que eso fue lo que usted comprendió en esa lectura. Así que qué bueno que lo pudo compartir, ¿verdad? Esos conocimientos que va dando Dios. Y por supuesto, teología. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios, es el conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la eternidad? La eternidad es conocimiento. Entonces, ¿qué estamos nosotros leyendo? ¿Qué estamos rumiando? Estamos leyendo a Jesús divino, esa historia de amor entre Jesús y el alma, ¿verdad? Que podamos entrar en esa eternidad para que nuestras almas puedan ser infundidas de esa luz, que es conocimiento, que es el conocimiento de quién es el hombre Dios. Maravilloso. Gracias, don Carlos. Quería agregar algo, ahora que me hablas de esa manera, me viene a la mente que escuché al doctor Januzzi, al, 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 al padre Januzzi, perdón, que es doctor también en teología, ¿no es cierto? Así que doctor y padre. Lo escuché decir que Luisita, nuestra amada Luisita, ¿no es cierto?, tenía una espiritualidad muy singular ella, no era como cualquiera persona, ¿no es cierto? Es decir, todos somos distintos. Y entonces él hace un comentario, levemente lo hizo, acerca de la diferencia entre la teología y la espiritualidad. Y a mí me resultó muy interesante eso, porque yo sé que todos nosotros hemos tenido experiencias espirituales que no podemos comprender a veces. Y a veces son cosas comunes, pero son espirituales. Entonces ella tenía esa espiritualidad y, eh, y entonces la teología tiene que comprender la espiritualidad de Luisita. Para eso está la teología. Así que él mismo lo dijo y siendo un teólogo creo que está hablando de su nada, ¿no es cierto? Creo que él comprende bastante bien esto, la dificultad que tiene la iglesia con todas estas cosas que pues nosotros también, por supuesto, ¿no? Gracias. Nos hemos No quedado, escuché lo que dijiste al final, Mirta, pero quería también hacer un comentario. sí, por favor. Bueno, quizás dos comentarios, aprovechando lo que Carlos acaba de decir, eh, es que, pues recordémonos, ¿verdad? Que nuestro guía siempre es el libro de cielo y afortunadamente hasta el mismo doctor Tomasini nos dice, ¿verdad? De que no hay que tener más, más camino que lo que diga el libro de cielo, y si lo que dice el libro de cielo es lo que el otro tiene, eso debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, este, lo comento porque es importante que tenemos ahora insumos de varios de la iglesia y, y a veces hasta se contradicen entre sí, ¿verdad? Y también tenemos insumos de varios grupos, unos de los que en los que pertenecemos y otros los que escuchamos. Entonces es importante que como un camino no vayamos, y no lo digo por nada, ¿verdad? Pero sí es importante que nuestra brújula, quizás esa es la palabra, que nuestra brújula sea siempre lo que dice el libro de cielo, ¿verdad? Para poder seguir a Jesús. ¿Verdad? Porque hasta el mismo doctor dice casi no sigan a nadie, como quien dice, no, no me sigan a mí, ¿verdad? Sino que sigan al libro de cielo. Eso por un lado. Y lo segundo, que, bueno, esa lectura que, que meditamos con el doctor ahora es tan
trascendental porque nos revela al final todo lo que Adán tuvo y lo que hemos perdido a través de eso, ¿verdad? Y cómo tiene valor para Dios el reino y la divina voluntad, tal que Jesús decide, casi, bueno, sin casi, sino que masacrarse ahí, ¿verdad? Es para podernos dar el reino. Pero también leyendo en la lectura 1432 hay un dato que que me, que me resaltó, y es cuando dice que precisamente el interactuar de él con Pilatos tenía otro misterio, que no solamente reparar por aquellos que están en el poder y haciendo las labores que de gobernar y que deben de gobernar, pero pensando en los súbditos, gobernar es como personas que ha asignado Dios. Y ese otro detalle me pareció bien importante porque él dice que con esto abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi celestial doctrina, tanto que Pilatos me preguntó, ¿cómo que tú eres rey? Y lo dice en afirmativo, ¿verdad? No, no lo dice, si Pilatos hubiera sido conversando conmigo, yo le habría abierto a los gentiles mi reino, sino que lo dice tajante, ¿verdad? Habría a los gentiles mi reino. Y yo pensaba que había abierto a los gentiles el reino cuando cuando uno de sus discípulos fue siguiendo el carro de un etíope y allí le fue explicando. Pero no es eso, sino que es esta interrelación que el Señor tuvo con em, con Pilatos, que abría a los gentiles el reino. Y bueno, ahí es que entramos nosotros, o sea, en las mismas escenas de la misma pasión, no después de resucitado, como antes pensaba yo, ¿verdad? Entonces quería compartirle ese detalle. Gracias, Mirta. No, y pensar, una broma, y pensar que, pues que siempre hemos estado en Él, desde siempre, desde Abba Eterno. Entonces, eso que Él hizo hace 2000 años, pues ahí estábamos nosotros también. No, aparte de eso, él lo está afirmando acá, ¿verdad? A nivel humano, ¿verdad? A Exacto. nivel espiritual, ahí andábamos, pero a nivel humano, en esta 1432, él lo está afirmando, ¿verdad? Exacto. Dice, que habría a los gentiles mi reino. Ujú. Así es. Sí, gracias, Lupita. Sí, doña Elcira. Sí, yo pensaba, qué interesante que Carlos haya sacado el tema de la espiritualidad, porque cada uno, ustedes empezaron hablando de los ángeles, y cada uno tiene esa gracia de por la oración, por el camino realizado, donde nuestros ángeles, donde nuestra madre, donde el Señor se van comunicando a nosotros. Entonces, cuando leemos el libro de cielo, repercute en nosotros lo que ya tenemos dentro, que el Señor va avivando cada vez más, como para llevarnos realmente a una vida práctica de lo que es la divina voluntad, porque ya no se queda en teoría, se queda en la vivencia de todos los días, en cada paso que damos, en cada mirada, en el discernimiento que tenemos en un relacionarnos con el que fuera en la calle, porque sentimos que no somos nosotros los que estamos actuando, sino es Dios a través nuestro, que eso es impagable. Entonces,
vemos lo que pasa en la iglesia y tiene que pasar porque es la pasión de Jesús que está viviendo en la iglesia. Así como murió, ella tiene que morir para resucitar como resucitó Jesús. Entonces no nos podemos poner en críticas de lo que está pasando, sino hacer el camino para ver la resurrección de nuestra iglesia como Jesús la va llevando. A mí esta parte de la espiritualidad de cada uno aplicada en la divina voluntad me parece que ya es too much, ¿no es cierto? Gracias. Y eso es bien interesante lo que te está diciendo, doña Alcida, porque precisamente la lectura que leímos, que es la 1640, hay algo que precisamente el doctor lo habla, en algunas ocasiones lo he escuchado mencionar, pero es que está en el libro de cielo. Eso que les voy a decir ahora, que dice que el bien o el mal está en el alma, ¿verdad? Dice, si bien el alma si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, ¿eh? Ujú, Pero ujú. indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre. O sea, que la maldad realmente está en el alma. El cuerpo no es el que peca. La que peca es el alma. Entonces, no, por eso es que en estas horas de las 24 horas de la pasión, que estamos acompañando a Jesús, debemos de hacer esa autorreflexión. Debemos de mirar a ver si realmente en nuestra alma se está gestando ese acompañamiento a Jesús. O si lo que se está gestando en nuestra alma es acompañarlo de afuerita desde nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante porque aquí lo que debemos de estar haciendo todo el tiempo es un martirio de atención continua, es estarlo mirando a él. Nosotros saliendo del medio, como dice doña Alcira, ponerlo en la práctica, en nuestro diario vivir, esos eventos que están pasando en mi vida diaria, todos los días, cuando comento algo, cuando exteriorizo algo que estoy pensando, ¿eso es estar acompañando a Jesús? ¿O es que realmente estoy viéndolo desde mi propia perspectiva? Importante que tengamos esa reflexión, mis hermanos. Gracias, doña Alcira. A ustedes. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues entonces ya el viernes que viene, María. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Es ¿Cómo diferente está? hoy. Bien. Nada más les quería compartir algo, a ver si a ustedes les pasa. No sé si el señor Carlos estaba comentando cómo el Señor, pues nos ocurren en el día a día, pues cosas extraordinarias y a veces no nos percatamos. Yo siento por decir que a mí como que no en sueños, pero como que me levanto en la mañana con una idea nueva. No sé si a ustedes también les pase. De repente un día me levanto y la humildad. Ay, necesito ser más humilde. Otro día la caridad. Bueno, en el día buscando qué es la verdadera caridad. No, pues la caridad es hacer las cosas por Cristo. Ayer algo que me llamó mucho la atención, me levanto, me despierto y pienso en como tiro al blanco, en el que se le lanzan dardos, pensando en que podíamos nosotros ser algo así para nuestro Señor, para que no le lleguen los flagelos. Ser como un tiro al blanco, o sea, nosotros el escudo de Él. Y cada día algo diferente. Un día me desperté en la noche con bueno, me dolía el oído y yo dije, Señor, te lo ofrezco, lo uno a tu cruz y bueno, ahí, ¿no? A medianoche me desperté con un dolor en un dedo como si me hubieran clavado una aguja. Le digo, Señor, una sola espina te he quitado. Qué barbaridad, o sea,
cosas así que me ocurren y digo, bueno, el Señor, yo creo que ya cuando estamos en el silencio, cuando ya nada nos perturba, es cuando Él pues se hace ver, ¿verdad? Se hace escuchar, es tan bueno. Pues era lo que les quería compartir, no sé si a ustedes les pasa algo así. Bueno, es una manera de comunicar, ¿verdad? De Jesús comunicándose en tu alma. Él se comunica de 4 maneras que está en el volumen 1. Y una manera es ponerte una palabra. Pero esa palabra es vida, se hace vida en ti. Entonces ahí, por ejemplo, humildad, pues estás buscando las lecturas, estás rumiando las lecturas que son vida divina, ¿verdad? Que te están dando vida al alma. Entonces, pues sí, es una manera de comunicarse. Y como dice Lupita, son cielos nuevos, es una vida nueva. Es una vida nueva que nos está dando luz, cada vez más luz y más luz. Y estamos mucho más lúcidos en el sentido de que podemos ver más fácilmente esa comunicación que Jesús tiene con nosotros, porque nuestra alma se está adaptando a sus modos de enseñanza. Y qué bueno, gracias por compartir eso. A alguien escuché que es que nos estamos como purgando de tanto ruido, de tantas situaciones, nos empezamos a purgar y empiezan a ocurrir así situaciones. Muy bien, gracias. Gracias. Lupita, Con su pregunta me, me vino a la mente, porque a veces no comentamos todo lo que nos pasa, ¿verdad? ujú, Y es por el numeral 620 de julio 18 de 1905, donde el Señor nos dice que el alma no debe abrir su interior a los demás, solo al confesor. Dice, hija mía, cuando un confesor manifiesta su modo de obrar interno a las almas, pierde el ímpetu de continuar obrando, y el alma, conociendo el propósito que el confesor tiene sobre ella, se volverá descuidada y debilitada en su obrar. Así el alma, si manifiesta su interior a los demás, al descubrir su secreto, evaporará el ímpetu, permaneciendo toda debilitada. Y si esto no ocurre con abrirse al confesor, es porque la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. Sin embargo, tenemos eh, una, una linda experiencia que usted nos acaba de compartir, ¿verdad? Y de ver, pero quería hacer este comentario de por qué es que no frecuentemente comentamos lo que nos pasa. Y tal vez Mirta puede explicar un poco más a profundidad qué sí podemos compartir y qué no podemos compartir, ¿verdad? Porque es bueno incentivarnos entre unos y otros, porque ese caminar, aunque no vamos a pasar lo mismo cada uno de nosotros, y ahí es la espiritualidad de que hablaba Alcira y la experiencia que cada uno va y lo que el libro de cielo le dice a su propia alma, como lo que nos decía Carlos, ¿verdad? Pero, pero sí, no hemos mencionado este numeral porque ya veníamos. Sin embargo, es bueno tenerlo en cuenta, así que apreciaría si Mirta nos divide las aguas ahí en eso, ¿verdad? Gracias. en ese caso se debe o sea, lo que se puede comunicar son los efectos de eso, de esas experiencias que estamos teniendo con Jesús. Y son muchos los efectos. Por ejemplo, María se despierta en la mañana con una palabra. Ese es el efecto de lo que ya Jesús está escribiendo en el alma de María. Es tinta de luz lo que está escribiendo en el alma de María. Lo que ella vaya buscando, leyendo, meditando, rumiando, ya eso es la intimidad entre ella y Jesús.
y eso se queda ahí. Pero el efecto es, por ejemplo, esa palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra comunicadora que tiene vida. Y ya. Así de sencillo eso. No sé si con eso nos podemos quedar. Para decir, por ejemplo, no, que fue que me levanté por la noche y sentí esto y Jesús me dijo lo otro y no, eso son cosas entre Jesús y el alma. ¿Por qué? Porque nos quita el ímpetu, esa lectura lo dice, nos quita el ímpetu para seguir y no queremos que se nos quite el ímpetu. Queremos seguir adelante, ¿verdad? Mientras más recibimos, más queremos y más deseamos conocerlo, ¿verdad? Bueno, me parece que nos quedamos ahí. Sí, Mercedes. Gracias, Lupita. A mí me llamó la atención la frase que dijo ahorita Lupita, de la 14:32. Con esto abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi celestial doctrina. Yo, desde que leí Libro de Cielo, y lo he dicho en varias ocasiones también, siempre he pensado que ese unir a todos en un solo rebaño y un solo pastor se va a conseguir con Libro de Cielo. Y no me queda la menor duda. Claro, depende de la iglesia. Ahí la iglesia juega un papel muy importante porque pues el transmitir y cómo transmita estos escritos pues va a servir para que tengamos todo un solo pastor. Y es algo que durante siglos se ha querido conseguir y que es maravilloso que la iglesia ya tiene en sus manos esa forma. Claro, tienen que pasar muchísimas cosas dentro de nuestra iglesia, van a haber muchos contratiempos, pero el Señor dice que estos escritos van a prevalecer y que los va a saber defender. Así que tenemos que sentirnos agraciados porque eso va a suceder. Y yo estoy convencida de que así va a ser. Y vamos a ver muchos hermanos de nosotros, cristianos, regresar a la iglesia. Y vamos a ver muchas personas que dicen que son ateos o que son, qué sé yo, cualquier otra denominación religiosa, que se van a convencer de cuál es la verdad. Porque desde el Libro de Cielo es como más, no sé cómo lo vean ustedes, pero es como más, para mí, como dice el Señor, más simple, más sencillo, el poder llegar a todos. Así que todas las almas que tengan muy buena receptividad y muy buena voluntad, yo sé que van a recibir con agrado estos escritos, no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel mundial. O sea que eso que estamos buscando de tantos siglos, un solo pastor, un solo rebaño, se va a dar a través de estos escritos. Recordemos que los judíos lo negaron y era el pueblo escogido. Ahora la historia se repite, se sustrae en el tiempo a los gentiles. Ahora los gentiles tenemos la batuta, como quien dice, ya no es tanto los judíos, somos nosotros acá los que tenemos que llevar ese mensaje. Y me parece que la Iglesia Católica tiene todas las formas de poder transmitir ese mensaje. Y a través del Libro de Cielo estoy convencida de que se puede lograr. Tardará. La voluntad humana es difícil, ¿verdad? En muchas circunstancias, pero yo estoy convencida de que es así. Y desde que leí el Libro de Cielo, yo dije, aquí está la clave, aquí está el solo rebaño y el solo pastor. No tenemos que buscar más nada. Gracias. Gracias, Mercedes. El Libro de Cielo es la corona de todo, ¿verdad? La corona de la creación, de la redención y de la santificación, es la divinización del hombre. Entonces, todo eso tiene que estar integrado. Creación, redención y santificación y divinización. De hecho,
El libro de cielo de por sí, estos 36 volúmenes, contienen la obra de la creación, la obra de la redención, la obra de la santificación y la obra de la divinización. Y todo, todo, todo lo que, por eso lo de Padre Rabasi, fíjense ustedes, nosotros leímos el libro del cielo, leímos las 24 horas de la pasión, él lo está hablando desde las Sagradas Escrituras. Lupita nos puso, los otros días nos compartió el Catecismo de la Iglesia Católica, el 596, numeral 596. O sea, todo está unido, pero la corona es el libro de cielo, porque es la tercera obra de Dios. Entonces es maravilloso que nosotros estamos en este tiempo y que tenemos sacerdotes que están haciendo su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo desde una perspectiva teológica, perfecto, porque es lo que conocen. Pero esto va a salir de la iglesia, Jesús lo dice así, esto va a salir de mi iglesia. Por supuesto, nosotros, los laicos, somos los que estamos como impulsándolo, ¿verdad? Estamos hablando sobre lo bello que es el libro del cielo, hablando todas las maravillas que Jesús nos está diciendo a través del libro del cielo, pero los pregoneros, los que van a predicarlo, son los sacerdotes. Son los sacerdotes. Entonces es maravilloso que nosotros estemos en este tiempo reparando con Jesús para que nuestros sacerdotes, los de ahora y los de más adelante y los de siempre, pues lleguen a vivir en la divina voluntad. ¿Para qué? Para que vayan llevando a su pueblo, al pueblo de Dios hacia la divinización del hombre. Ese es nuestro trabajo. No necesitamos hacer nada más, ¿verdad? Pero qué bueno conocer la teología, qué bueno que tenemos sacerdotes que han hecho trabajos maravillosos. Y para los estudiosos, pues más todavía, porque hay personas quizás en este grupo que les encanta estudiar, que conocen mucho de iglesia, y qué bueno que el libro de cielo, a través de los sacerdotes, lo puedan traer hacia la verdad plena, que es Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar a Cristina para irnos. Hola, nada más quiero comentar un poquito sobre la lectura que leímos, compartiendo el video del doctor Tomasini. Para mí es un gozo, una alegría de meditarlo, de rumiarlo, de hacerlo vida a la vez, ¿no? Y a la vez siento también como ese dolor, ¿no? De Jesús en uno cuando él dice que él permite no ser desnudado, dice, por nosotros, para nosotros poder revestirnos de esa vestidura real. Y yo pues me fundo, ¿no? en ese momento y me imagino yo pues él mismo lo dice, ¿no? En las horas de la peste, rubor, cómo se ruboriza él de vergüenza al sentirse así. Y yo digo, wow, Señor, cuánto es tu amor que puedes permitir todo eso en ti para revestirme de esa belleza, ¿no? De esa vestidura real. Y, y siento ese gozo, ¿no? El poderme de vestir de esa vestidura, pero a la vez también es un dolor de ver a mi Jesús, ¿no? Tener que pasar por todo eso y pues donde comentaba la señora con el doctor, dice, pues poder reparar, ¿no? Ese momento y pues él nos explicaba, dice, no puedes, dice, porque tendrías tú que ser desvestida, desnudada. Y cuando él dijo eso, pues yo me vi así, ¿no? Yo dije, wow, o sea, yo estar ahí, que me desnuden y poder, y dijo él, no puedes, o sea, a lo mejor en esas situaciones no sería, dice, pero sí podemos fundirnos en él y poder reparar por
en Él por todo lo que se ocasiona, ¿no? Usualmente, como dicen, las noches que se desvisten y que, y que faltamos a Jesús. Y, como les decía, me sentía esas dos, ¿no? Esa alegría, pero también a la vez esa tristeza. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Eso es hacer vida una lectura que sale del alma, eso que se dice. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Ya vamos a estar rumiando y vamos a estar acompañando a Jesús en la hora número 17 y 18. Jesús frente a Poncio Pilato y Jesús cuando abraza la cruz. Así que esperemos que el viernes que viene sea una sesión de un maravilloso encuentro con Jesús de nuevo entre nosotros. Bendita noche. Déjeme ponerle una cancioncita para irnos. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí.